Benvinguts a este Espai Fòrum. El títol que ens convoca avui ací és La psicoanàlisi front a l'exclusió social. Venim a presentar-vos el treball d'ECIS, que és una associació que és Espai Clínic d'Intervenció Sociocomunitària. Primer vos presento els companys que parlaran. En primer lloc ens parlarà Eduardo Godoy sobre l'acompanyament terapèutic i el seu desenvolupament històric. Ell és psicòleg, tutor de pràctiques de psicologia, ha treballat al centre científic de la UPV i m'interessa ressaltar que va treballar durant 5 anys en un hospital de dia en Buenos Aires. Experiència encaminada a una altra clínica, un saber fer no tan institucional que s'aproxima a l'acompanyament terapèutic en tant que fomenta l'autonomia de la persona i la possibilitat de reconduir-se en la seva vida quotidiana. Anys després, intenta mobilitzar i accionar l'acompanyament terapèutic com a pràctica terapèutica a València. Després intervindrà Emilio Giordano. Emilio és psicòleg, mediador familiar i actor de teatre. A més, s'ha format en teatre terapèutic, una bonica forma de convergir els seus desitjos en una ferramenta molt interessant per a la clínica. Más despacio porque no sabemos quién es Emilio. Ell ens parlarà d'ECIS, l'associació que hem creat per a fer acompanyament terapèutic. Per a que es feu una idea de com s'ha arribat a formar ECIS, us ho contaré ràpidament. El primer pas el va donar Eduardo, que va decidir sumar forces i es va reunir amb Jordi i Pilar. Entre els tres van armar i teixir un projecte que pretenia subvertir els efectes, millor dit, defectes neoliberals, que vivim arreu del món i en concret a València. L'exclusió social de molts col·lectius, la violència contra la dona, l'esclavització moderna de les persones immigrants, com per exemple les ties, l'abandonament social i personal dels vells, els desnonaments de famílies senceres i un trist etcètera. Front a això, vam pensar en l'acompanyament terapèutic com una forma de llaç social en l'època actual. Amb el projecte escrit es varen moure i el presentaren fins a 3 vegades en diferents instàncies. Para un momento, que como hay un poquito de ruido. Pero esto hay que ponerlo más hacia adelante, si no. Palmira, hacia adelante, si no, que detrás no cabe. Hola, pasa. Estava contant com hem arribat a constituir l'associació ECIS, que ara ens ho parlaran Emilio i Eduardo. En un primer moment van reunir Jordi, Pilar i Eduardo i entre els tres van armar i teixir un projecte que pretenia subvertir els efectes, millor dit, efectes neoliberals que vivim arreu del món, i en concret a València. L'exclusió social de molts col·lectius, la violència contra la dona, l'esclavització moderna de les persones immigrants, per exemple, les ties, l'abandonament social i personal dels vells, els desnonaments, que són desahucios, de famílies senceres i un trist etcètera. Front a això, vam pensar en l'acompanyament terapèutic com una forma de llaç social en l'època actual. Amb el projecte escrit es varen moure i el presentaren fins a 3 vegades en diferents instàncies. Totes les vegades el van rebutjar. Però no van desistir i sí insistir, una vegada més, ara en Impulsa. Aquesta vegada el van aprovar i ens van donar una oportunitat, rebent una part de les ajudes econòmiques que Impulsa destina a iniciatives socials. Per a qui no conega Impulsa, es tracta d'una iniciativa de l'Institut 25M que utilitza els excedents salarials dels càrrecs públics de Podem per dedicar-los a propostes i iniciatives socials. Ara sí, amb un projecte i recursos, vam anar sumant-nos a l'equip de treball diferents persones, que hem començat a funcionar gràcies als esforços i a les ganes de treballar de tothom. Vull agrair a tots els que fins al moment han participat d'alguna manera en ECIS i nombrar-los. Emilio, Eduardo, Palmira, Jordi, Bord, Dani, Juan, Teresa, Xema, Pilar i jo mateixa. I la Nelly. I Nelly està bé, m'ha votat. Crec que és una aposta molt interessant, on s'anuen els sabers i les inquietuds de cada un de nosaltres, aprofitant l'experiència dels més adults i l'obstinació i disposició dels jovensols. Abans de deixar pas als companys, citaré unes paraules d'una escriptora que personalment m'evoquen algo del lloc que ocupa l'acompanyant terapèutic. Tendría que haber alguien que nos apoye, que nos aliente, que a veces nos oponga algo,
alguien que comparta con nosotros, alguien que no sea ni nuestra sombra ni siquiera nuestro complemento, sino alguien por sí mismo, alguien que nos deje en completa libertad y que nos obligue, sin embargo, a ser plenamente lo que somos. Es Margarit Yourcenar en Memorias de Adriana. Y ahora Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla de hoy del Foro Lacaniano de Valencia. Hoy en particular es un día especial para algunos de nosotros, para los que hace ya creo que más de un año venimos trabajando en este proyecto, ¿no? ESIS, que hasta hace poco solo era un proyecto, como digo, y que venimos trabajando en él ya hace más de un año, fue en sus comienzos un proyecto que llamaría personal, mío. En su momento, en el 2014, presenté a la Generalitat Valenciana, a la Inspección y Ordenación Sanitaria Territorial, una propuesta de proyecto de acompañamiento terapéutico, con el cual obtuve el reconocimiento como psicólogo general sanitario. Pero ese proyecto quedó sin implementar por más de 8 meses por diferentes razones, ¿no? Ese proyecto luego fue la base de nuestra propuesta a las convocatorias de proyectos solidarios impulsados por Podemos, que ya comentó Marina, a través del instrumento Impulsados. Prepararlo fue toda una aventura, muchas reuniones, inicialmente entre Pilar, Jordi, Alemán y yo, y luego se fueron sumando otros compañeros como Nelly, Palmira, Dani, Borja y recientemente Marina y Emilio, que han aportado su dinamismo al proyecto. La idea de utilizar el dispositivo de acompañamiento terapéutico está relacionado con mi propia experiencia y mi trabajo como psicoterapeuta en el Hospital de Día Luisa C. de Gandulfo, en la provincia de Buenos Aires. Eso fue en el periodo que va desde 1984 a 1990. A partir de la lectura sobre el acompañamiento terapéutico en la actualidad, he conocido de la creciente difusión que este dispositivo viene teniendo desde hace algunos años en diversas y distantes ciudades de la Argentina y Brasil en particular, así como también en otros lugares de Iberoamérica y del mundo, especialmente en España. En España hay que mencionar los dos polos centrales del desarrollo del acompañamiento terapéutico, que son Madrid y Barcelona, Cataluña. Aquí en España todo comenzó con Leonel Dosa, quien comenzó trabajando en acompañamiento terapéutico en San Pablo, Brasil, en 1986. En el año 1990 se trasladó a vivir a Madrid y empezó a trabajar con varios profesionales del ámbito de la salud mental, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras. Y en esa época en España el tema del acompañamiento terapéutico era desconocido por casi la mayoría de los trabajadores de la salud mental. En Madrid también hay que destacar la labor de Alejandro Chévez Mendelstein, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Complutense de Madrid, y docente en la Cátedra de Psicología Social, que desde el año 2002 trabaja en el desarrollo y difusión del acompañamiento terapéutico mediante la creación y dirección de programas y servicios en la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la salud mental y la drogodependencia y la formación de acompañantes terapéuticos. En Cataluña, la llegada del acompañamiento terapéutico data de finales de los 70 y principios de los 80 aproximadamente, época en la que un grupo de jóvenes psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos provenientes, la mayoría de Argentina, formaron el equipo llamado Camins. Pero no será hasta el año 1999 que se proponen varios proyectos de reforma de la atención de la salud mental, entre ellos el programa PSI, Plan de Seguimiento Individualizado, basado en el modelo de gestión de casos, que atiende a cada usuario en su entorno habitual, coordinándose con el resto de recursos. Esto era algo así como el comienzo de un tipo de acompañamiento terapéutico.
Así llega al momento actual. La asociación Altres Camins pasó a convertirse en acompañamiento terapéutico comunitario, no lo puedo conocer, en el 2010, centrándose en la actividad del acompañamiento terapéutico, y desde ahí se sigue dando servicio a los profesionales e instituciones que lo solicitan, ya sea ofreciendo atención directa o ofreciendo supervisión o formación. Por otra parte, en muchos países se han desarrollado recursos de características similares al acompañamiento terapéutico con diferentes denominaciones, las cuales suelen acentuar ciertos aspectos particulares en su implementación y su conceptualización, propios de la orientación clínica y de los sistemas de salud desarrollados en cada uno de esos lugares. A modo de ejemplo, puedo citar la función que en Francia denominan animateur, que según entiendo queda circunscrita al acompañamiento grupal ligado a actividades de recreación y esparcimiento. O aquello que en el Centro 388 de Quebec, en Canadá, define como interviniente clínico, función que allí se incluye especialmente como parte del dispositivo para el tratamiento de pacientes psicóticos. Lo primero que quiero comentar, y que considero es muy importante para situar el acompañamiento terapéutico, es lo relativo a su historia y de su aparición inicialmente en Argentina. Es relevante, en mi opinión, mencionar lo que tiene que ver con el contexto social e institucional en que se fue desarrollando esta práctica desde finales de los años 60. El segundo aspecto que quiero comentar es cómo estas circunstancias históricas, su mito de origen, diría, ha tenido implicancias teóricas y prácticas en lo que es hoy el acompañamiento terapéutico. Los comienzos fueron tiempos en que surgen fuertes iniciativas y experiencias comunitarias de prevención y asistencia que van a determinar la posibilidad de pensar intervenciones alternativas. Es un momento, además, donde se produce el crecimiento y la consolidación en Argentina de ese campo nuevo, el de la salud mental. En el libro que lleva por título Las huellas de la memoria, psicoanálisis y salud mental en la Argentina desde los 60 y 70, se resalta el hecho de que en esos años el término campo de la salud mental surge como aglutinador de psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas y demás profesionales relacionados con el trabajo clínico de pacientes psicóticos. Aquí, en este punto, quiero detenerme para hacer un comentario. Es que en el momento de escribir estas líneas recordé algunas discusiones en las reuniones periódicas, por supuesto de los días jueves, que manteníamos con el grupo de psicoterapeutas y supervisores en el hospital de día allí en Buenos Aires, en relación a la orientación clínica, entre otras tantas, que eran fundamentalmente de orden ético. El comentario que quiero hacer es el siguiente. Aquellos que nos introdujimos en la enseñanza de Lacan, sospechamos que no habría otra definición más adecuada para salud mental que la referida a la del orden público. Definición que explica la desconfianza, tal vez incluso en ocasiones el desdén que se manifiesta por la noción de salud mental desde el punto de vista psicoanalítico. Como dijo Jacques Alain Miller en la conferencia con que clausuró las segundas jornadas del campo freudiano en Andalucía, jornadas sobre salud mental y psicoanálisis, y que tuvieron lugar en Sevilla en el año 1988. Cito a Miller que dice: llegados a este punto, podemos tomar una posición unívoca con respecto a la relación entre psicoanálisis y la salud mental. El psicoanalista, como tal, no es un trabajador de la salud mental, y quizás sea este precisamente el secreto del psicoanálisis. A pesar de lo que se pueda pensar y decir en términos de utilidad social para justificar ese trabajo, el secreto del psicoanálisis es que no se trata de salud mental. El psicoanálisis no puede ni dar
ni prometer la salud mental. Termina la cita de Miller. No obstante, esta cita de Miller, les pido que mantengamos esta cuestión en suspenso por un momento para poder situar el propósito y las posibilidades del acompañamiento terapéutico. Bien, esta nueva corriente se proponía superar un modelo centrado en la hospitalización del enfermo como única forma de asistencia a otro en el cual se pudiera abordar esta problemática de una perspectiva diferente, más social. El acompañamiento terapéutico surge exactamente en ese periodo, en una fecha indeterminada, como como herramienta clínica que se inscribe en una búsqueda cuyo propósito no era otro que intentar subvertir los lineamientos por entonces imperantes y hegemónicos del modelo manicomial. Esos eran momentos de intensa convulsión política y social, tanto en Argentina como en distintos países del mundo occidental. Y fueron el terreno propicio para la puesta en marcha de toda una serie de experiencias que, a partir del fuerte impulso de la psiquiatría dinámica, la antipsiquiatría y fundamentalmente el psicoanálisis, comenzaron a dar consistencia a la idea de que era posible un tratamiento más allá del control social. Este movimiento de apertura fue generando las condiciones para la implementación de novedosos dispositivos de atención ambulatorios. Entre esos dispositivos hay que mencionar la creación del hospital de día, correlativo de una nueva significación de la locura y de las renovadas expectativas sobre lo que es su tratamiento. Se puede rescatar de la literatura de esos tiempos lo que implicaron esas experiencias iniciales en relación al hospital de día. La incidencia que han tenido para el tratamiento de pacientes con trastornos graves, el desarrollo de diversos recursos institucionales, junto a las polémicas planteadas entre distintos paradigmas en pugna en ese momento, en el campo de la salud mental, y la compleja interrelación entre los problemas teóricos y clínicos que ellos suscitan, como es, por ejemplo, la línea divisoria entre psicoanálisis y psiquiatría. Las posiciones de la antipsiquiatría, los avances de la psicofarmacología, etc. Siendo todos ellos factores que atraviesan la función del acompañamiento terapéutico desde sus inicios y que han dejado su marca en la modalidad que ella fue adquiriendo. Por mi parte, el repensar esta historia, destaco que la inclusión del acompañamiento terapéutico en dispositivos de asistencia que responden a concepciones distintas y a veces hasta contrapuestas, nos habla de la gran plasticidad y la potencialidad de este recurso terapéutico. No obstante, quedan a la vista también a partir de ello las divergencias, tanto éticas como técnicas, acerca de su implementación, que han llevado incluso a que su práctica sea confundida con actividades con las cuales se interrelaciona el acompañamiento terapéutico. Y destaco la palabra interrelaciona, porque el trabajo interdisciplinario en el acompañamiento terapéutico está en sus fundamentos. Como por ejemplo la confusión se puede generar como por ejemplo con la labor del psicólogo, el educador especial, el enfermero psiquiátrico, el trabajador social, etc. Es posible decir entonces que en los comienzos se había partido prácticamente de una experiencia, la llamaría al natural, dado que todo lo publicado hasta ese momento sobre el tema se reducía a un único texto, situado en una posición clínica bastante controvertida, y a un puñado de artículos desperdigados en revistas y suplementos de psicología que no alcanzaban a conformar un corpus teórico que diera cuenta de la especificidad de este recurso terapéutico. A partir de la lectura de esos primeros libros y artículos surge una pregunta. ¿Se podría elaborar respecto de la función y las intervenciones del acompañante terapéutico un manual para definir de antemano los postulados generales necesarios para implementar en cada situación nuestra intervención perfecta?
Tal interrogante tiene una implicancia muy fuerte en términos de la posición ética, desde donde se puede dar una respuesta a esa pregunta, dado que plantea la necesidad de un pronunciamiento respecto de cierta cuestión que le es esencial y que es el modo de posicionarse en relación al saber. A mi criterio, la función del acompañante terapéutico solo puede definirse en conexión con la estrategia de un tratamiento. Pero hay que aclarar qué se entiende por estrategia. ¿Hay una sola estrategia posible en el desarrollo de un tratamiento? La pregunta por los diferentes modos de concebir una estrategia de abordaje clínico justamente nos obliga a volver sobre la problemática que hace unos instantes comenzáramos a introducir respecto a las diversas formas de posicionarse en relación al saber. Hay que decir que esto viene de la mano de una tradicional oposición que esquemáticamente podríamos establecer entre el modelo médico y el modelo del psicoanálisis. Para plantearlo voy a citar a Oscar Mazota, que para quienes no lo conozcan fue un intelectual argentino de trayectoria en diversos campos del saber y reconocido mundialmente por ser el responsable de introducir la enseñanza y la práctica de Jacques Lacan al idioma castellano. En esta cita Oscar Mazota dice: hay un saber médico, el que se aplica, es obvio, a los objetos de su campo, mientras en psicoanálisis es el lugar mismo del saber de lo que se trata. En el sujeto llamado paciente está en juego una relación del goce, el deseo y la pulsión con los objetos de su saber. Sería un mal médico quien ignorara la evolución y el tratamiento de ciertos males determinados, pero sería un pésimo psicoanalista quien pretendiera saber sobre esos objetos, mientras que le son enigmáticos y de los cuales el paciente pretende ya saber en el sentido de la función. Termina la cita de Oscar Mazota. Estas distintas posturas que él señala respecto del saber suelen traslucirse en el trabajo clínico, en los diversos modos de concebir el diseño de una estrategia del tratamiento, siendo esto algo que va a tener consecuencias directas en la configuración de la función del acompañante terapéutico. De este modo, una de las formas de considerar el concepto de estrategia es a partir de pensar que ésta supone un saber previo de parte del terapeuta acerca de la dirección que debe seguir un tratamiento, lo que es correlativo al conocimiento de que asimismo se debería tener acerca de la evolución que tendrá el paciente, a partir de un diagnóstico también determinado de antemano. Consecuentemente, desde esta perspectiva, el acompañante terapéutico también deberá saber cómo intervenir en cada situación, cómo manejar al paciente, quien de este modo pasa a constituirse no como sujeto, sino como objeto de un tratamiento que le será impuesto. Según este criterio, las funciones del acompañante terapéutico también podrán ser definidas a priori. Por un lado, ¿qué sería una clínica orientada a la estandarización y generalización de sus conocimientos, sus métodos y sus objetivos terapéuticos? Y por otro lado, aquello que podríamos denominar una clínica del caso por caso. El hecho de que un acompañante terapéutico se incluya en un dispositivo que responda a una u otra posición no dejará de tener consecuencias respecto de la orientación en que ese trabajo, el de los acompañantes terapéuticos, se habrá de desarrollar, al igual que de los resultados que de tal intervención puedan esperarse. Desde mi punto de vista, la función que un acompañante terapéutico desempeñará en el transcurso de un tratamiento resultará muy difícil y con frecuencia incluso inconveniente. Inconveniente definirla completamente a priori. A partir de un lineamiento general, como algo estereotipado y universalizable, más allá de la articulación circunstancial del encuadre o la orientación del trabajo clínico con un paciente en particular.
Por el contrario, por mi experiencia clínica con pacientes ambulatorios en el hospital de día, tengo la convicción de que el lugar del acompañante terapéutico solo podrá definirse en base a la estrategia puesta en juego en determinado momento del tratamiento de un sujeto, solo a partir de cuya singularidad podrá ir esbozándose con alguna precisión aquello que permitirá ordenar las intervenciones del acompañante, tanto como la de los demás integrantes del dispositivo. Podemos decir que el acompañante terapéutico, al menos, necesita estar advertido acerca de cómo no intervenir. No intervenir desde su subjetividad, en primer lugar, para lo cual resultará muy importante el recorrido realizado en su propio análisis, el trabajo en equipo y la supervisión. Y por último, considero fundamental que sus intervenciones no favorezcan la confusión de su lugar con las otras instancias del tratamiento, es decir, hay cierto saber hacer que necesariamente debe ponerse en juego para que en cada caso pueda configurarse su campo específico de intervención. Ahora, en relación a la cuestión que señalé, que mantuviéramos en suspenso sobre la salud mental y su relación con el orden público, yo aquí no quiero ser arrogante, pero no veo por qué tendría que tener miedo de disentir o contradecir a Jacques Alain Miller. En algún aspecto más, cuando lo escuché a él mismo, en vivo y en directo, en una presentación en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, ya hace muchos años atrás, responderle a otro psicoanalista muy conocido, Gabriel Lombardi, que no tuviera miedo en contradecir a Lacan, que podía disentir con él. Con esto quiero decir que tengo la hipótesis de que es posible un abordaje diferente al del control social. Estoy de acuerdo con que el psicoanálisis no puede dar ni prometer la salud mental, pero esto no nos impide intervenir. Pienso que el acompañamiento terapéutico puede ser una praxis que sea psicoanalítica, una praxis desde la cual nuestra orientación a una clínica y una escucha del psicoanálisis es posible. Quiero agregar que este cambio de paradigma que hemos visto producirse a lo largo de la historia del acompañamiento terapéutico no se limita solamente al campo de la psicosis, sino que actualmente se hace extensivo al abordaje de otros pacientes que pasan a poblar ciertas áreas clínicas que paulatinamente se fueron delimitando en su especificidad, las cuales presentan con frecuencia sus propios desafíos, urgencias y complicaciones. Podemos mencionar entre ellas el trabajo con niños y adolescentes con trastornos severos como el autismo, el retraso mental y la psicosis infantil, los trastornos de la alimentación, las adicciones, el alcoholismo y otras patologías de consumo. El tratamiento de pacientes oncológicos, terminales, de la tercera edad y con trastornos neurológicos graves como epilepsias, demencias y Alzheimer, a las que podríamos agregar unas cuantas afecciones más. Bueno, aquí he terminado. Le paso la palabra a mi compañero Emilio. Gracias al Colegio de Clínica Psicoanalítica de Valencia por permitirnos este espacio y este tiempo para dar a conocer nuestra asociación, ECIS, ¿vale? Bueno, ¿qué es ECIS? ECIS, ¿vale? Las siglas significan Espacio Clínico de Intervención Sociocomunitaria. ECIS es una asociación, no es una ONG, no es una empresa. En principio somos una asociación sin ánimo de lucro y de libre pertenencia. El espíritu un poco con el que nace ECIS es, en fin, centrar sus esfuerzos en la lucha contra la exclusión social, ¿de acuerdo? Y, en fin, para empezar esta lucha nos basamos en el principio de participación, es decir, la participación para nosotros está en el corazón mismo de la red que pretendemos establecer con nuestra actividad, que intentará generar espacios donde las personas y colectivos específicos puedan demandar un acompañamiento en las situaciones que los afecten directamente. Es decir, intentamos llegar un poco a esos espacios que otros colectivos e instituciones públicas no llegan, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos desde ECIS? ¿Cuáles serían los fines de la asociación? Pues bien, en primer lugar,
hablamos del discurso analítico, ¿vale? Desde EFIS, como reza en el cartel de presentación, ¿vale? Nosotros partimos desde una base psicoanalítica, ¿vale? Una línea psicoanalítica. Intentamos mantener vigente la apuesta por el discurso analítico como tal, poniéndolo al servicio de la comunidad, ¿vale? Sí que es verdad que quizá el discurso analítico se atribuye o se relaciona demasiado con un servicio elitista, a lo mejor, ¿no? En el sentido de que, bueno, no está al alcance de todo el mundo. Pues bueno, nosotros queremos un poco darle la vuelta a ese aspecto y queremos hacerlo llegar a la comunidad misma, ¿no? Allá donde la necesidad lo demande. Colectivos, actuar con colectivos, ¿vale? Nuestro trabajo, nosotros no nos vamos a inventar nada, no vamos a crear un tratamiento como tal para el paciente. El paciente ya vendrá con su tratamiento, ya vendrá con sus atenciones en salud pública, con otros colectivos. Entonces, un poco nosotros lo que queremos es actuar en red con esos colectivos, coordinarnos con ellos, ¿no? Con estos colectivos que trabajan en la lucha también con nosotros contra la exclusión social, por motivos propiamente sociales, por discapacidad intelectual o por enfermedad mental, pretendiendo avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa en materias de inclusión social y salud mental. Condiciones de vida. Pretendemos mejorar las condiciones de vida de las personas, de estos colectivos en situación de exclusión social y de enfermedades mentales graves, bajo la perspectiva de género. Queremos desarrollar una nueva forma de acción más ciudadana y participativa, ¿vale? Esta es una de las bases de EFIS, la participación, el trabajo en red, partiendo de la consideración de que estos colectivos son el síntoma y son los depositarios de los aspectos alienados de nuestra estructura social. Pensamos que brindar atención a estos colectivos es adjudicarle un rol nuevo, el de agente de cambio, y transformarnos nosotros mismos en elementos de ese cambio. Todos estos colectivos que surgen para cubrir estas necesidades sociales surgen precisamente por esa necesidad social que no queda cubierta a nivel público, ¿no? Y que pues casi por fuerza son esos movimientos, ¿no?, más comunitarios o sociales los que vienen a cubrir esa función. Luego, otro aspecto, promocionar el voluntariado social con personas en situación de exclusión por motivos propiamente sociales, por discapacidad intelectual o por enfermedad mental, ¿vale? También intentamos un poco pues, este efecto de movilización en la gente, ¿no? De que, en fin, pretendemos establecer una red de atención solidaria de psicoanalistas y amigos del psicoanálisis por el cambio, que ponga a disposición de colectivos con riesgo de exclusión social recursos ciudadanos como son el saber profesional y el tiempo disponible, a través de una herramienta clínica diferenciada, la práctica del acompañamiento terapéutico y la intervención clínica personalizada. Luego, acompañamiento terapéutico. Sostener la especificidad del acompañamiento terapéutico como práctica multidisciplinaria. Como nos explica Eduardo, el acompañamiento terapéutico es una práctica que, en fin, está ahí un poquito entre, es lo que decía él, ¿no? No se puede hacer un manual sobre el acompañamiento terapéutico como tal, porque va muy en función de las propias necesidades del entorno y de las demandas del propio acompañado. En ese sentido, ¿no?, aborda mucho lo particular, lo cotidiano de cada caso. Con lo cual, bien, estos aspectos que serían especificidades del acompañamiento terapéutico, pues bien, buscamos sostener esta especificidad que tiene como propósito, como bien ha dicho Eduardo, subvertir los lineamientos institucionales del control social y propiciar una clínica en un espacio no tradicional, la comunidad. Bien, si hablamos de objetivos en EFIS, aunque bueno, ya hemos hablado un poco de los fines de la asociación, que va un poco por ahí, ¿no? En fin, básicamente es la lucha contra la exclusión social y trabajar en red, ¿de acuerdo? Para eso, bueno, los dos objetivos claros que por lo menos por donde se empieza, ¿no?, cualquier lucha contra la exclusión social, lo primero es contactar
contactar y colaborar con todas las organizaciones que hoy trabajan en el terreno con colectivos en riesgo de exclusión social, así como entidades públicas o concertadas, y dar a conocer nuestra iniciativa de acompañamiento terapéutico e intervención clínica. El segundo objetivo sería intervenir. Intervenir en el terreno, estableciendo el encuadre necesario para el acompañamiento terapéutico a través de actividades pensadas para cada individuo y acorde a los distintos momentos del proceso de tratamiento, coordinadas y supervisadas por nuestro grupo de psicoanalistas y amigos de Psicoanálisis por el Cambio, que engloba profesionales como psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, ¿de acuerdo? En este grupo tenemos la suerte de contar en ECIS con profesionales de distintos campos, de distintos ámbitos, que pensamos que es clave y vital para, en fin, coordinar todo lo que sería el trabajo terapéutico en equipo, más allá de que un acompañado tenga un acompañante. Este acompañamiento tendría un equipo terapéutico que coordina y supervisa todas estas actividades planteadas directamente a las necesidades del acompañado. Luego, por situarnos un poquito en el contexto territorial, ¿vale? Un poco en el marco sociodemográfico, nuestro ámbito de intervención es la Comunidad Valenciana. Y bueno, por daros un poco de datos así estadísticos, poblacionales, ¿vale? Para situar un poco desde dónde surge la necesidad, ¿no? Que para ECIS, en fin, vemos que tiene. La Comunidad Valenciana cerró en el 2014 con una población aproximada de 5 millones de personas, ¿de acuerdo? De la cual la población femenina es ligeramente mayoritaria, con casi un 51%, ¿vale? Está bastante parejo, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Luego, la Comunidad Valenciana supera la media nacional de exclusión social. El riesgo de pobreza y exclusión social en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 32%, mientras que la media nacional está entre el 24 y el 28%. ¿Vale? Según los resultados del informe elaborado por la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada y Cáritas. Los recortes en sanidad, en salud mental, impiden la asistencia a enfermos con trastornos graves. Faltan camas, falta personal para atender a los pacientes. La situación de las unidades de salud mental en España es cada vez más deficitaria, lo que está llevando a que no se preste una adecuada atención a los enfermos mentales, incluso a quienes sufren un trastorno mental grave. Así lo ha denunciado el Observatorio para la Salud Mental. La atención a la salud mental en el Servicio Nacional de Salud se encuentra en estado agónico, ya que el modelo de atención que impera no tiene en cuenta la visión comunitaria. La salud es un derecho cuya atención debe abordarse desde un modelo sociocomunitario. Distintas asociaciones reclaman a la Generalitat el cese de la segregación de los pacientes, lo que dificulta su recuperación e integración en la comunidad. Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental de Valencia, apuntaban que las enfermedades mentales son las olvidadas del sistema sanitario. Otra crítica fue la creciente institucionalización y segregación de estas personas, lo que las estigmatiza y vulnera sus derechos fundamentales. Vamos a pasar a hablar de lo que sería el equipo de acompañamiento terapéutico como tal, ¿vale? Lo que os he comentado antes de que es algo que engloba no solo a la persona que acompaña, no solo al acompañante, sino a todo un equipo que está detrás. Entonces, a ver, ya. Para hacer un esquema integrador, el acompañado. Aquí tendríamos la diada de acompañado-acompañante, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos los agentes sociales y todo el contexto institucional que envuelve
estaría más concretamente el acompañado, ¿no? Porque el acompañado, digamos que si bien a nosotros viene ya derivado de ciertos servicios, es decir, ya ha recibido una atención, ya, en fin. Entonces tendríamos aquí como posibles elementos servicios sociales, centro de salud mental, equipo terapéutico, las ONGs, la familia, ¿de acuerdo? Todos estos agentes estarían interrelacionados entre sí. ¿De acuerdo? Este sería un poco en el sentido de que, más allá del acompañado y del acompañante, hay toda una serie de agentes alrededor, que son ONGs, como parte de estos colectivos sociales, el equipo terapéutico, propio de ECIS, el centro de salud mental, en el cual recibe su asistencia pública, servicios sociales, en el aspecto más social, y la familia. ¿Qué ocurre? El acompañamiento no es solo esta relación, implica a todos esos agentes, ¿vale? Trata de movilizar y de implicar a todos estos agentes y coordinarse con ellos, ¿de acuerdo? Bien. Funciones del equipo de acompañamiento terapéutico. Pues bien, dentro de lo que sería el funcionamiento del equipo terapéutico, tendríamos, bueno, en un primer lugar, lo que sería el acompañamiento como tal, el acompañamiento terapéutico, en el que, bueno, estarían implicados el acompañante, el acompañado, el vínculo que se establece entre el acompañante y el acompañado, y el encuadre terapéutico. Este encuadre terapéutico sería un poco el marco que plantearíamos desde el equipo terapéutico, teniendo en cuenta, en fin, pues toda la información que tenemos disponible de todos los agentes de cambios implicados y de las propias necesidades del acompañado. Este encuadre terapéutico, ahí se englobarían todas estas actividades que, en fin, ya con el acompañado en particular, ya caso por caso, pues se verían cuáles son las actividades que desde el acompañamiento no pueden cubrir esas posibles necesidades. Bien, el acompañamiento terapéutico, luego tendríamos, voy a poner aquí, la función de coordinación, en la que estarían implicados el equipo terapéutico, el propio encuadre terapéutico, y el acompañante. Y por último tendríamos la función de supervisión, en la que estarían implicados el acompañante,
terapéutico y la relación entre el acompañante y el propio equipo terapéutico. Es decir, que toda la función de acompañamiento terapéutico no se queda solamente en ese espacio de tiempo en el cual el sujeto está siendo acompañado, sino que detrás habría todo un marco en el cual se coordinan todas las funciones, todas las actividades que se van a realizar con respecto al acompañamiento y luego una supervisión de ese propio encuadre terapéutico, que hay que ir regulando según vaya avanzando el acompañamiento terapéutico, si las prácticas, en fin, manteniendo su efecto y cómo podemos ir adaptándolas un poco a la situación, ¿no?, de cómo se va desarrollando. Bien, el acompañamiento terapéutico como tal, ¿de acuerdo? Ya lo ha comentado antes Eduardo, el espacio en el que trabaja el acompañamiento terapéutico es lo cotidiano de la persona, ¿vale? Su entorno más próximo, es lo que intenta adaptar la intervención al entorno del acompañado, ¿vale? En este sentido, tiene esta diferencia, ¿no?, con otros servicios, con otros agentes, y es que el acompañado no tiene por qué acudir a un sitio, no tiene por qué moverse él para ir, es decir, no, ahí ya, quiero decir, él puede tener acceso a ese servicio, pero puede no disfrutar de él por lo que sea. Si no acude, no recibe ese servicio, no le llega. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de este modo el acompañamiento terapéutico puede llegar. Si la montaña no va a Mahoma, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? En este sentido, nosotros intentamos llegar, ¿no?, a ese espacio. Queremos evitar ese aislamiento del sujeto, que aunque pueda contar con recursos, no siempre funcionan, ¿no?, por cosas que pueden ser ajenas ya a los propios servicios o a que se están ofreciendo. El acompañante terapéutico es un profesional que realiza su labor fuera de los contextos psicológicos, psiquiátricos e institucionalizados, hospitales psiquiátricos, centros de día, consultas, etc., centrándose en el propio ámbito del paciente. Más especificidades del acompañamiento terapéutico. ¿Qué se intenta conseguir con esta práctica? Bueno, lo que se intenta es prevenir la exclusión social en ese sentido, ¿no?, de que la persona que necesita recibir esos servicios o esa atención no se quede excluida del sistema, ¿no? De algún modo, queremos evitar ese aislamiento. Luego, en el acompañamiento terapéutico, el paciente es concebido como sujeto. ¿Qué quiere decir? Con sujeto queremos decir que esto va más allá del paciente que entra, que viene con su diagnóstico, con su evaluación y al final eres un historial clínico. Para nosotros el acompañado no es solamente un historial o un diagnóstico, es un sujeto, es una persona que tiene sus afectos, su entorno, su espacio, su familia, en fin, tiene todo su entorno y son todos elementos que forman parte de su día a día y de su cotidianidad. Con lo cual se basa, el abordaje profesional del acompañamiento terapéutico se basa pura y exclusivamente en las reglas de una correcta y consensuada labor terapéutica, enfocada y puesta en marcha conforme a cada caso particular. Aquí hablamos del encuadre terapéutico, ¿vale? Es una labor consensuada que a través del equipo terapéutico, en fin, se establecen estas actividades que se van a llevar a cabo conforme a cada caso particular. No hay un modus operandi de... A eso es a lo que vamos, ¿no? El trabajo es muy in situ. Más cosas. El acompañamiento terapéutico se enmarca dentro de un equipo multidisciplinario, es decir, no solo dentro del equipo terapéutico hay profesionales de distintos ámbitos, sino que además queremos entrar en contacto, ¿no?, con todos esos agentes de otras disciplinas, como hemos dicho, en psiquiatría, psicología, en fin, servicios sociales, para trabajar en red y coordinarnos.
Luego, ¿a quién está destinado el acompañamiento terapéutico? Pues bueno, como nos ha avanzado antes un poco Eduardo, hemos hablado de enfermedades mentales graves, de pacientes con problemas de drogadicción, de alcoholismo, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, hemos recogido unos cuantos, como pueden ser, bueno, nosotros queremos trabajar desde la infancia y de la adolescencia, pasando por problemas de desarrollo, retraso mental, autismo, discapacidades mentales. En adultos, pues desde psicosis a trastornos depresivos mayores, bipolaridad, esquizofrenias, enfermedades mentales graves. En la tercera edad, pues bueno, gestión emocional, capacidades cognitivas, psicomotricidad, tratamiento de la autoestima. El tema de adicciones también, drogodependencias, alcoholismo, violencia hacia las mujeres, sujetos invisibles, con mayor vulnerabilidad ante situaciones de rechazo y discriminación por parte del resto de la sociedad. Y refugiados e inmigración, ¿de acuerdo? Un acompañamiento y tratamiento postraumático para inmigrantes que huyen de gravísimas crisis humanitarias. Bien, y luego, por recoger un poco lo que ha adelantado Marina al principio, que bueno, este proyecto nace de un proyecto personal, al principio de Eduardo, pero bueno, que hoy estemos aquí, además de que es fruto del trabajo colectivo, ha sido posible, entre otros agentes, al apoyo económico inicial de la iniciativa Impulsados del Instituto 25M para la Democracia del Partido Político Podemos, que destina un excedente proveniente de la limitación salarial de sus cargos públicos a obras con fines sociales y que bueno, nosotros desde CIS tuvimos la suerte de recibir, digamos, esa ayuda y nos ha permitido poner en marcha este proyecto y estar presentándolo hoy aquí. Así que, bueno, todas las preguntas, cuestiones que tengáis.